Encantados se encuentran por acá en esta segunda parte del tema que estoy abordando hoy frente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal Parte Especial, Derecho Penal 2, y al público en general, pues. Hoy tratando en esta sesión de abordar el fratricidio y el homicidio concausal en el ordenamiento penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas disertaciones, estoy grabándola en diciembre de 2021. La pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera ingresar al mismo y ver y escuchar mi disertación al respecto. Bueno, estimados, ya hemos abordado el tema del homicidio calificado, descrito en el artículo 406 del Código Penal, en cada una de sus variantes. Nos quedaría darle cabida a algunas sentencias vinculadas al tema. Por ejemplo, esta sentencia de la Sala de Casación Penal de 2000, la 1316 de 2000, cuando concurren en el delito de homicidio previsto en el Código Penal cualquiera de los supuestos referidos en el artículo 406, se estructura un tipo distinto denominado tipo mixto, en el cual además de los elementos del tipo básico aparecen integrados por diversas modalidades de conducta, las cuales presentan como denominador común una misma penalidad. Ahora bien, el hecho de que se pueda establecer una misma penalidad en un límite inferior y un límite superior y por lo tanto un término medio, no implica que deba dejarse de lado el análisis, lo axiológico, lo valorativo de cuando estamos en presencia de una circunstancia atenuante o agravante. Es decir, que vaya de un término medio a un límite inferior, o de un término medio a un límite superior. Estamos frente al tema de la unidad de acción y unidad del hecho. Si con el mismo hecho se estaría matando a dos personas, ello obviamente confluye en la necesidad, en el mismo hecho, en la misma acción, se están matando a dos personas, pero se están matando a dos, pero hay una sola acción. Y por lo tanto, mal nos podríamos quedar exclusivamente en el término medio. Tendríamos que ir del término medio al límite superior en atención a el carácter plural de víctimas. De igual forma, a pesar que se haya cometido un homicidio calificado con incendio, con veneno, con sumersión, pero quien lo cometió tenía 18 años de edad al momento de cometer el delito, esa causal etaria de disminución de responsabilidad penal, descrita en el artículo 74.1 del Código Penal, haber cometido el delito entre 18 y 21 años de edad, entonces de alguna forma tendría que darse una disminución de la responsabilidad penal, aún habiéndose cometido un homicidio calificado. Pudiera haber una circunstancia de ponderación. Se mataron a varios, pero además lo mató alguien entre 18 y 21 años de edad. Como se dice, cero mata cero. Pan con pan, comida de locos, dirá por ahí alguien. Nos quedamos, nos transamos en ese término medio. Pero de no haber alguna posibilidad de compensación, tendríamos que acudir de un término medio a un límite inferior. Por eso es que el cálculo de la pena es algo muy importante en el ámbito de la aplicación del derecho penal. Y ojo, solamente lo estamos abordando en una perspectiva sustantiva, porque si esto además le añadimos
disminuciones de contenido procesal, como por ejemplo la admisión de los hechos, o añadimos otra posibilidad de rebaja por otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, el delito no se concreta, tentativa o frustración. Entonces tendría que haber la rebaja que se deriva del artículo 82 del Código Penal. O quien participe en el hecho lo hace a título de, valga la cacofonía, de partícipe, siendo un cómplice no necesario. Entonces, ojo, tendría que darse la rebaja 1, haberlo cometido entre 18 y 21 años. 2, porque no se concreta el delito, quedó en grado de tentativa o de frustración. 3, no fue autor, sino partícipe. Entonces, por lo tanto, la llamada individualización de la sanción pasa por asumir diferentes rebajas. Por ello es que se denomina circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Es decir, ya hay una responsabilidad base, como se habla en el ámbito tributario. Se dice, bueno, ya tú tienes que pagar un tributo. Hay una atribuibilidad de exigencia tributaria, una base imponible. Se habla en el argot tributario. Hay una base imponible a partir de la cual se individualiza una responsabilidad, se concreta, se individualiza, valga la repetición. Entonces, mis estimados, esta otra sentencia, la 1316 del 24 de octubre del 00 de la Sala de Casación Penal, alevosía en homicidio calificado, la alevosía cuya definición legal la ofrece el artículo 77, ordinal primero del Código últimamente citado, no constituye en el presente caso una agravante genérica, sino que se pasa a formar parte constitutiva del referido tipo de garantía. Ello quiere decir que como elemento de una determinada figura delictiva requiere su plena demostración probatoria previo el resumen y análisis que el fallo está obligado a efectuar. Esta sentencia nos está diciendo dos cosas. Uno, no basta con que el juez simplemente enuncie que se actuó con alevosía, sino que tendría que precisarse cuál fue el actuar a traición o sobreseguro. ¿Por qué ningún tipo de defensa de la víctima hubiese conducido a evitar el homicidio? Pero además me está indicando la norma que, mira esto, ¿te fijaste la solapa que tengo aquí de la camisa? ¿Te fijaste la solapa que tengo aquí del saco? Es que expresamente me puse el saco para no hablar del llamado doble solapamiento. Fíjate que esa sentencia está afirmando que ya nos olvidemos de la agravante genérica de la alevosía, porque ya está descrita en el propio artículo 406. ¿Ok? Es como a ustedes que les gusta tomar, bueno, determinados licores. Hay uno por allí, perdonen la cuña, que se llama Smirnoff. ¿Se acuerdan? Smirnoff, tapa roja. Esa botellita de Smirnoff, no sé si en esta Venezuela bodegonesca todavía la siguen vendiendo en cuanto a bodegones hay. La Venezuela de la normalización. ¿Ok? Entonces ya creo que aguaquina era lo que tenía y vodka o algo de eso. Ya de una vez en la botella estaba descrita estaba contenida la mezcla. ¿Ok? Lista para tomar, pues. La congela y lista para tomar. Lo cual es distinto a que tú te compres una botella de vodka y una botella de, qué sé yo, de aguaquina, de soda. Ya de una vez en el subtipo del homicidio calificado ya se encuentra de una vez descrita la alevosía. Término medio. Entonces no nos vamos a poner al efecto que se deriva del artículo 77 de irnos del término medio del límite superior, a menos que en el delito esté presente una agravante genérica de las que está en el 77 y que no está
en el 406. Y creo que la clase que se me borró daba el ejemplo con respecto a la premeditación. Esa sí está en el 77, no está en el 406, y pudiera ser que se realice un homicidio con alevosía y premeditación, o alevosía o sin premeditación. La premeditación, anticiparme en el tiempo la realización de la conducta. En cambio, la alevosía, asumir una eficiencia momentánea en la realización del hecho. Entonces, bueno, desde antes planifiqué la muerte de Pedro. Desde antes indagué bien dónde estaba. Hay una historicidad en esa indagación previa, en esos actos ejecutivos en que se multiplican en múltiples datas, múltiples fechas. Pero en el momento exacto de matar, por más que yo haya anticipado el hecho, a lo mejor Pedro puede defenderse de mejor manera. Pero yo, en el momento exacto, ya no es un problema de tiempo, ya no es un problema de anticipación, ya no es un problema de premeditación, sino en el tiempo busco la forma de restarle cualquier tipo de defensa. Lo inmediatizo en ese momento, pero anticipadamente procuré realizar ese homicidio. Si yo no hubiese tenido esa anticipación, no hubiese estado en el sitio, porque indagué, procuré, le pregunté a otro dónde estaba esa persona al momento de los hechos. Y en el momento de los hechos logré de una forma inaudita asumir el homicidio alevoso. Se me resulta extraño hablar de premeditación y motivos fútiles o innobles, porque si no hay ninguna causa para yo querer matar a otro, ¿por qué lo anticipo? Parece una especie de contradicción poder hablar de homicidio por motivos fútiles o innobles, pero además que se aumente la responsabilidad penal al límite superior del homicidio calificado por la llamada premeditación. Bueno, estimados, recuerden que la hipótesis que manejaba, que había hablado con anterioridad, frente al tema del homicidio calificado, queriéndose matar y procurando o logrando matar a un padre, a una madre, a un hijo, a un nieto, a una esposa. Puede ser que el móvil sea un móvil de contenido parental, un móvil íncito al propio tipo de relación, ¿ok? O sea, bueno, problemas sucesorales, por ejemplo, así como el móvil político en la muerte del presidente de la República, en el magnicidio, generalmente vinculado en concurso a alguno de los delitos descritos en el libro, en el título primero del libro segundo, de aflicción a las formas republicanas. Por cierto que no les explicaba un tanto por qué esa rareza en ese homicidio calificado en describir esos delitos contra la propiedad. Bueno, porque reformaron el Código Penal y dejaron la redacción anterior. Y esa redacción anterior estaba vinculada al homicidio agravado, al robo agravado o al robo propiamente dicho, pero también al secuestro. Es decir, homicidio en ocasión del secuestro. Y ustedes se preguntarán, en atención a ello, ¿es que se despenaliza el homicidio en ocasión de secuestro? Pues no, pues puesto que se encuentra descrito como un agravante, pero más bien configura ello un subtipo en la ley contra el secuestro y la extorsión, el llamado homicidio en ocasión de secuestro. Oye, pero yo le daba el agua, yo le daba la comida a la persona que se encontraba en cautiverio, yo esperando que se pagara el rescate, y fue la propia persona la que se ahorcó, la que no quiso comer y murió como consecuencia de ello. No se me atribuye a mí, en ocasión del secuestro. Por lo tanto, no discrimina el legislador en la ley contra el secuestro y la extorsión
en ocasión de la circunstancia del secuestro se origina la muerte. Entonces, cuando analicemos, cuando veamos el secuestro como delito contra la propiedad. Bueno, nos dice la sentencia 437 de 2004. Si bien es cierto que no está demostrado que este homicidio encuadra en lo patológico. Un momentico por acá que tengo un problemita de... Tengo que ir grabando la sesión anterior para que no pase lo... Entonces, si bien es cierto que no está demostrado que este homicidio encuadra en lo patológico, sí al menos debe considerarse, la verdad es que no puedo leer el texto porque tengo atravesado allí una referencia, ¿no? Pero fíjense, aquí lo que se habla en este fallo es del llamado delito emocional, es decir, la posibilidad de estar en presencia de lo que alude el 67 del Código Penal como el llamado arrebato o intenso dolor, si es que fuere así, ¿ok? Entonces, bajo el influjo, dice la norma pasional, dice la sentencia, aunado a la embriaguez que padeció, ahora sí lo puedo leer, debe considerarse que fue un homicidio pasional y que esto siempre ha inspirado piedad en el sentimiento universal y hallado pacífica acogida en la doctrina penalística mundial. El imputado fue víctima de un drama sentimental y cometió el hecho bajo el influjo de un cataclismo pasional, aunado a la embriaguez que padeció entonces. Parece que hay un poeta, ¿no? Aquí dentro del magistrado que realizó esta sentencia, la 437 del año 04. La pasión de cólera, celos y odios desataron actos violentos automáticos en un estado segundo de conciencia. Probablemente perdió la libertad interior. Si no está probada su inimputabilidad, si al menos una circunstancia que debe operar como diminuente o minorante de la responsabilidad penal. Le quise traer este fallo porque no por el hecho que hay un homicidio calificado en atención al tipo de víctima, pudiéramos dejar de lado el arrebato o intenso dolor. Es perfectamente posible. El famoso ejemplo del que mata a la esposa o de la esposa que mata al esposo, que es encontrado yaciendo con un amante. Sí, es cierto que la norma que excluía de responsabilidad penal en el Código Penal desde el año 1980, por decisión de la Corte Suprema de Justicia de entonces, se anula, aquella que restaba cualquier tipo de responsabilidad penal, pero sigue manteniéndose la llamado arrebato o intenso dolor. Fíjense que si el delito es un delito que definitivamente, si la circunstancia conduce a una locura, estaríamos en presencia de un problema de enfermedad coyuntural que resta, que quita, que disminuye libertad y conciencia de los actos, como lo establece el 62 del Código Penal. Si no resta libertad y conciencia de los actos, sino que la persona lo que se encuentra es arrebatada, pero arrebatada en su dolor. ¿Ok? Lo que Orlando Gómez López, el autor que les he venido recomendando en materia del delito de homicidio, en otro libro, él denomina el delito, un libro muy bueno que se denomina el delito emocional, estaríamos en presencia del tema del arrebato o intenso dolor del artículo 67 del Código Penal, que no funciona como una causa de justificación que excluye totalmente la responsabilidad penal, que sí la disminuye. Entonces, aun cuando se haya actuado por un problema de incendios, debo decirlo, de veneno, cuesta un poco asumir que por el arrebato o intenso dolor alguien se va a tomar la molestia de estructurarlo del veneno
pero pudiera darse el caso, ok, lo que no pudiera darse caso es que arrebato o intenso dolor en ocasión del delito de robo, puesto que no había ninguna circunstancia de arrebato emocional, sino que lo que había era el provecho, el aprovechamiento de un bien mueble. Bueno, ahora sí vamos a hablar del fratricidio. Otra norma, el artículo 407 del Código Penal, que la doctrina ha venido denominando homicidio agravado. En realidad el homicidio calificado del 406 también agrava la responsabilidad penal, de la misma forma como ese 407, la hipótesis del 407, que la doctrina, porque recuerda que el legislador no le coloca nombres a ese objeto que regula en el Código Penal. No lo hace como lo hace el legislador procesal penal en técnica legislativa que nomina los artículos. Estos nombres provienen de la doctrina. Homicidio agravado del 407 del Código Penal y sus dos hipótesis. La primera de las cuales, para los que 20 a 25 años de presidio, para los que lo perpetren en la persona de su hermano. Ese hermano puede ser un hermano germano o no. Es decir, puede ser un hermano de los mismos padres o de un padre y de una madre distinta, o de la misma madre y de otro padre. Puede ser un hermano adoptivo, si ya se sabe la condición de hermano, si ya se tiene esa noción dentro de ese dolo. Recuerda, noción de la capacidad aflictiva de la acción u omisión, noción de la condición de vivo, de que está vivo la víctima, pero aquí se agrava porque tengo la noción de la condición de hermano. Por lo tanto, si ese homicidio culposo ocurrió por un problema de negligencia o imprudencia, no fue por la condición fratricida la que estaría presente en esa noción, la noción de hermano. Alguien dice que el móvil ha de estar vinculado a lo parental, a lo vincular. Bueno, no necesariamente. Puede ser que uno más sabe que el otro es hermano de uno y que le está teniendo una cosa mueble. Y por lo tanto, el resultado se verifica en la muerte del hermano. Fíjate que aquí habría dos circunstancias. Una, un motivo fútil que está descrito en otra norma, que está descrita en el 406. Y dos, el calificar en atención al tipo de víctima, que es matar al hermano. Oye, porque me quitó la ropa, porque yo te dije que no te pusiera la ropa mía, y entraste al closet y te pusiste el pantalón, motivo fútil, y entonces, pero yo sé que estoy matando al hermano. Entonces, ¿cuál de las dos aplicar? El criterio debe estar vinculado a la culpabilidad. Es decir, obviamente que ello ha de estar vinculado a la culpabilidad. Es decir, se suele hablar de la relación psíquica que se establece entre el autor y el hecho. Teoría ya desechada, la teoría psicologista de la culpabilidad, y que mucho está mucho más vinculada a la noción de aflicción de una norma en concreto. Por lo tanto, alguien puede asumir un carácter superlativo de querer matar a un hermano como una noción mucho más importante que el hacerlo por un motivo fútil o innoble. Es mucho más importante en la relación social hablar de la futilidad de una causa, de la no existencia de la causa, que la relación fraterna, ¿ok? Entonces, la relación fraterna entre hermanos, fratricidio. Por cierto que ese 407 también alude a otra hipótesis. 20 a 25 años para los que lo cometan el homicidio en la persona del vicepresidente ejecutivo de la República,
de alguno de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, de un ministro del despacho, de un gobernador de estado, de diputado o diputada de la Asamblea Nacional, del alcalde metropolitano, de los alcaldes o de algún rector o rectora del Consejo Nacional Electoral o del defensor del pueblo o del procurador general o fiscal general o contralor general de la República o de algún miembro del alto mando militar, de la policía o de algún otro funcionario público, siempre que respecto a este último el delito se hubiera cometido a causa de sus funciones. Entonces, yo más bien simplificaría el asunto y diría el matar a algún funcionario público siempre que con respecto a este último el delito se hubiera cometido a causa de sus funciones. Es decir, uno pudiera tender a decir que ese numeral segundo abordaría el llamado homicidio agravado de alto funcionario público, distinto al presidente de la República, el que ya está descrito en el 406 en el homicidio calificado. Pero si al final simplifica el asunto y me habla de un funcionario público en atención a sus funciones, entonces ese dolo exige, en primer lugar, saber que mi acción es eficiente por acción o omisión para matar a esa persona en concreto, a ese funcionario. Saber que lo es, que es funcionario, pero además hacerlo en atención a una función. Oye, porque me detuviste al policía. Oye, rector del CNE, porque aclamaste a un candidato distinto a mi persona. Oye, magistrado, juez de municipio, magistrado del Tribunal Supremo, porque decidiste en mi contra. Oye, vicepresidente de la República, porque de alguna forma no me otorgaste en una reunión la partida que estaba asignada a cumplir una finalidad pública. Entonces, en atención a la específica función. Y aquí, mis estimados, tendríamos que hablar un tanto de la administración pública. Esa administración pública que puede ser analizada en función de la existencia de poderes públicos nacionales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder ciudadano moral, en una perspectiva horizontal del asunto, el poder público nacional, pero también el poder público regional, gobernación, consejos legislativos regionales, el poder público local, alcaldías, consejos municipales, pero también la administración pública descentralizada en una posición transversal del asunto. Por ejemplo, las empresas del Estado, los institutos autónomos, las corporaciones de desarrollo regional. Entonces, todo ello dentro de la noción de empleados públicos. Estatuto de la función pública. Ahí lo regula todo el ámbito. Entonces, nos habla de funcionario público, siempre que respecto a este último el delito se hubiera cometido en razón de sus funciones. Volvamos entonces a ese numeral primero, a ese fraticidio. Ahí tenemos en la lámina el fraticidio como casi origen de la humanidad, si es que creemos en el dogma de fe del cristianismo y de las religiones judeo-cristianas. Caín matando a Abel en aquel comienzo de los tiempos. Recuerdan que ya sus padres fueron rechazados por no haber cumplido con el designio divino, expulsado, como nos dice el Génesis, por comer la fruta del árbol prohibido. Y ahora su descendencia, Caín matando a Abel. El fraticidio de la palabra frater, que significa hermano, y side, que significa matar en el viejo latín. Dar muerte deliberadamente a un hermano. Noción de dolo en tal sentido, dolo fraterno.
Antiguamente era muy habitual que el fratricidio, al igual que el parricidio, se diese en las sociedades. Casos. Yo sé que muchos de ustedes, por ejemplo, saben que el que ya dejó de ser rey de España, Juan Carlos I, todavía vive. A los 18 años mató a su hermano Alfonso, de 14 años, de un disparo de pistola. Ojo, que con 18 años en España y aquí se es responsable. Pero se maneja la hipótesis de la ausencia de acción por un tema de error. Allí se manejó el tema que no conllevó a esa sanción. Por cierto que después reformaron la ley de enjuiciamiento criminal española para incorporar inclusive la posibilidad del enjuiciamiento de miembros de la familia real, es decir, la posibilidad del llamado justicia foral, ¿okay? De la justicia foral, entonces del fuero, incorporar la posibilidad del enjuiciamiento de la familia real, aun cuando ostentare un fuero, en el caso de los hijos y las hijas y el yerno de este que fue rey. Caín mató a Abel, su hermano, en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Lo hizo por la envidia que sentía por la predilección divina hacia su hermano, la envidia como causal. Bueno, fíjense lo siguiente. Hablemos ahora del homicidio con causal. Artículo 408 del Código Penal. Yo creo que es importante leer la norma. En los casos previstos en los artículos precedentes, es decir, en los casos vinculados al homicidio intencional, cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpado. Primera referencia. Circunstancias que son anterior al homicidio y que fueron desconocidas por el agente, o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho, es decir, preexistentes o posteriores, pero que no tienen una relación directa con respecto al hecho. Homicidio con causal. La pena será de presidio. Volvemos a la pena de presidio. Recuerda que en el artículo 9 del Código Penal el presidio se ubica como tipo de pena de mayor significación que el de prisión. En el homicidio calificado la pena es de prisión, en el homicidio intencional la pena es de presidio. Aquí volvemos a la pena de presidio en el homicidio con causal. Y aquí entonces, en ese homicidio con causal, se conlleva una pena de 7 a 10 años si lo que resultó fue un homicidio intencional. Es decir, no se verifica ninguna de las hipótesis del homicidio calificado. No fue contra un familiar, no se utilizó el veneno, no se utilizó en la realización de un delito contra la propiedad. De 10 a 15 años en el del artículo 406, homicidio calificado. Sería un homicidio con causal calificado. Aquí sí se realizó en contra de un familiar cercano o utilizándose un veneno. O de 8 a 12 años en el caso del homicidio del 407. Es decir, termina matándose al hermano o termina matándose al funcionario público en atención a su función. A ver, explico. En el homicidio con causal, el agente inicial, el de la causa inicial, tiene un animus necante, tiene un animus occidente, tiene un ánimo de muerte, pero él desconoce que su medio es esencialmente ineficiente para causar el resultado muerte.
pero él cree que está matando. Y en ese nexo causal se incorpora otra causa. Por eso es que se llama concausal. Se incorpora otra causa desconocida por ese agente inicial. ¿De dónde proviene esa causa? Esa otra causa proviene de otro que quiere rematar al que se había iniciado su proceso de muerte. Es más, si yo no hubiese querido matarlo, no lo hubiera dejado en el sitio en el cual otro se aúna, se suma con su causa para rematarlo. Pero yo, causante inicial, no tengo ningún tipo de avenimiento, no tengo ningún tipo de comunicabilidad con el causante ulterior. Lo desconozco. Esa otra concausa pudo haber sido proveniente de la propia víctima. Oye, no sabía realmente que tenías el corazón en un ámbito distinto. Oye, no sabía realmente que eras hemofílico, pero yo sí sabía que la quería matar y yo creía que la había matado. Le di de golpes en el carro y lo lancé a la cuneta, creyéndolo muerto. No, lo que estaba era mal herido. Si seguía allí, a lo mejor se restablecía. Pero vino otro y lo remató. ¿Quién fue el que lo remató? El que le vio con un teléfono celular al tirado en la cuneta y lo remata. ¿Quién pudo haberlo rematado? El que actuó negligentemente, porque lo dejé en la cuneta de una esquina de una calle y el otro venía manejando el carro y tenía que disminuir la velocidad porque estaba ingresando en la vía y de forma culposa terminó matando al que yo había iniciado ese proceso homicida. Por ello es que la sanción se disminuye conforme lo establece ese artículo 408. Nota que si es de 7 a 10 años en el caso del homicidio intencional, el homicidio intencional es de 12 a 18 años. Aquí es de 7 a 10. Nótese que en el caso del homicidio calificado de 20 a 25 y aquí tendríamos de 10 a 15 años. ¿Ok? Nota de igual forma que en el caso del homicidio agravado por matar al funcionario o por matar a el hermano es de 8 a 12 años. Entonces, esa concausa que se adiciona de nuevo es una causa desconocida por el causante inicial, pero que eficientiza el resultado muerte. Todavía la semana que viene es día a día en el calendario de la Universidad Central y hablaremos de algunas sentencias que están vinculadas al homicidio concausal en el ámbito venezolano. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.